Queridos participantes, bienvenidos una vez más a Te lo explico en 15 minutos. Y el día de hoy vamos a intentar tener este reto de poder cumplir y explicarte lo siguiente. Vamos a entrar a nuestra plataforma como siempre, no se te olvide, tienes que escanear este código QR que te está apareciendo en pantalla para que te mande a nuestra plataforma, en la cual tú vas a poder ingresar apretando el botón de inicio, irte al catálogo de capacitaciones y aquí vas a encontrar todas nuestras capacitaciones que tenemos totalmente gratuitas, en la cual vamos a hablar ahorita de conflictos versus soluciones, ¿ok? Es un tema bastante amplio, bastante complejo, ¿verdad? Pero el día de hoy vamos a intentar explicártelo en el lapso de los 15 minutos. Entonces, como podemos ver aquí, principalmente uno de nuestros objetivos es en este caso adquirir la capacidad. Sin embargo, hoy vamos a aprender a analizar e identificar rápidamente los conceptos, porque adentrarnos más en el tema pues nos tomaría mucho más tiempo y solo tenemos 15 minutos para lograr este objetivo. Entonces, en nuestra estructura de aprendizaje que vamos a aprender el día de hoy, vamos a entender qué es un conflicto, el círculo del conflicto, elementos de un conflicto, tipos de conflicto, niveles de conflicto, estilos de afrontamiento y métodos de resolución de conflictos. Entonces, vamos a entender el primero. ¿Qué es un conflicto? Primero, entendamos qué es un conflicto. El conflicto puede ser un combate, una lucha, una pelea, un enfrentamiento armado, apuro, situación de desgracia difícil, problema, cuestión, materia, etc. Y un problema puede ser cuestión que se trata de aclarar, conjunto de hechos o circunstancias que dificultan la concesión de algún fin y disgusto o preocupación. Entonces, sabiendo separar esos dos aspectos de qué es un conflicto y qué es un problema, podemos entender, ¿correcto?, cómo encontrar una solución, ¿sí? Por lo tanto, dos o más personas en un grupo perciben o tienen posiciones de valores, intereses aspiracionales necesarios o deseos opuestos. Por lo regular, este tema que estamos viendo aquí, ¿qué sería? Pues en este caso sería un problema. ¿Por qué? Porque tienen una discusión o tienen una preocupación o simplemente las circunstancias dificultan su concesión en algún fin. No se ha transformado en pelea. En el momento que se vuelve a pelea, entonces deja de ser un problema y se vuelve un conflicto. Entonces, en los elementos de un conflicto es principalmente para que sea un conflicto debe de haber personas, procesos y problema. Entonces, en cuestión de personas son los elementos psicológicos como los sentimientos, emociones, autoestima, percepciones individuales. Todo esto tiene que ver con la situación personal. ¿Cómo interpreta cada uno de los participantes o de las situaciones involucradas? Cada uno lo va a representar o lo va a interpretar de diferente forma. Por eso una de las cosas más complicadas al momento de que un problema se vuelve un conflicto es que cuando es un conflicto ya se ven involucrados, ya hay una situación que se generó, como vimos acá, ya sea un combate, una lucha, una pelea, un apuro, una situación o una desgracia, pues lamentablemente ya involucra elementos psicológicos, elementos de emociones, de autoestima, ¿sí?, que son interpretados de forma individual. Por lo tanto, hay un proceso. En este proceso es la manera en la que se desarrolla y se resuelve el problema. Se refiere al método de cómo se toman decisiones. Y aquí vemos, decisiones. En otros temas que hemos visto, te lo explico en 15 minutos, hemos podido hablar de cómo tomar decisiones. Esa es otra capacitación que tenemos dentro de la plataforma que tú puedes entrar, puedes ver, está completamente gratuita y tú puedes aprender las herramientas para poder saber cómo, ¿sí?, tomar una decisión, y esto te va a permitir a identificar, ok, ¿cómo tomar una decisión? ¿Qué elementos yo requería para tomar una decisión? Perfecto, ahora los quiero aplicar al momento de utilizarlos porque tengo un conflicto. Cuando el problema se hace referencia a los diferentes asuntos se enfrentan las personas y los problemas pueden ser de distintos tipos. Por lo tanto, el conflicto ya existió, dos personas o más tuvieron una situación. Durante eso, pues el proceso sirve para desarrollar y encontrar una solución tomando una decisión. ¿De dónde? Pues su originó de un problema. Entonces, dentro del círculo de conflicto, ¿sí?, porque en un conflicto, ¿sí?, hay una situación en la cual se representa en varias ocasiones, tiene que ser repetitivo, podemos entrar en la parte de creencias y actitudes. Su origen es de diferentes fuentes, por lo regular puede generarse un problema y de ahí derivarse a un conflicto por situaciones de creencias o actitudes de cada persona.
Ya vimos, en una parte de la comunicación existe comunicación pasiva, asertiva y también agresiva. Entonces, ante estas circunstancias, pues una persona tanto pasiva como agresiva puede generar un problema que a la larga se derive en un conflicto por el simple hecho de sus creencias y sus actitudes. De igual manera, al seguir avanzando se genera un resultado. La consecuencia servirá para reforzar la creencia de este modo de ciclo que se mantiene. Este resultado desencadena una serie de consecuencias. Entonces, la persona que generó o las personas que generaron un conflicto, ya generaron el conflicto, se generó un resultado de ese conflicto a través de todo lo que habíamos hablado, que puede ser de sus creencias, de sus actitudes, y en respuesta a ello es el momento en el que actuamos y podemos gritar, interpretar, hablar de la situación o simplemente abandonar. Entonces es la respuesta de la situación que se volvió un conflicto, cómo estamos respondiendo ante ello. Por lo tanto, en ese momento ya se transforma en el conflicto. O sea, de este punto inicial que era, vamos a entender el conflicto desde un problema, o sea, el problema inició entre parte de creencias y actitudes de alguien, se empieza a generar un resultado porque están chocando las dos o más personas, una genera una respuesta ante estas situaciones y se transformó en un conflicto. Es un proceso propio de relaciones sociales que es inevitable ante alguna situación de un choque sobre la fase 1. Venimos. Entonces, ¿qué tipos de conflictos existen? Uno de los tipos es el tipo de conflictos que en este caso estamos viendo, que es el conflicto de relación. En este caso de una relación, se deben a fuertes emociones negativas, percepciones falsas o estereotipos, a escasa o nula comunicación o a conductas negativas e repetitivas. Entonces muchas veces pensamos, oye, ¿por qué se generan problemas en mi relación? Y estos problemas me han traído conflictos. Bien, esto es muy importante que lo interpretemos. ¿Por qué estos problemas me han generado un conflicto? Ok, pongamos un ejemplo. Yo estoy teniendo un problema en mi casa porque pues no tengo el dinero, ¿sí? No tengo dinero porque han pasado muchas cosas y me quedé sin dinero, pongamos un ejemplo, ¿no? ¿Se puede volver en un conflicto? Claro que sí. ¿Por qué? Porque simplemente, para empezar, no lo comuniqué. Para empezar, puede generar falsas percepciones, ¿sí? Y en este caso también pueden ser estereotipos en los cuales, pues como nunca lo he platicado con nadie, pues no tengo por qué platicarlo ni contigo ni con nadie más. Entonces, en una relación se pueden causar problemas a raíz de ese tipo de circunstancias o conflictos a raíz de ese tipo de problemas. Entonces, el primer conflicto que nosotros vemos aquí es el conflicto de relación. Otro conflicto que nosotros tenemos en este caso es de información. Se presenta cuando las personas creen que la información necesaria están mal informadas, discrepan sobre una cierta información o poseen opiniones divergentes. Entonces, ante este tipo de circunstancias son cuando dos personas creen tener la razón y ante todo tiempo ese es el problema lo estamos viendo, dos personas tienen o creen tener la razón a través de su información, que a lo mejor están mal informados y discrepan de dicha información. ¿Por qué? Porque no tienen un proceso, no tienen un paso a paso de lo que están haciendo y los dos tienen diferentes puntos de vista. ¿Y eso puede generar un conflicto? Claro que sí, al momento de chocar las dos decisiones. Otro de los tipos de conflicto que tenemos es de intereses, que ya se promueve cuando una o más partes creen que para satisfacer sus propias necesidades es necesario sacrificar las del oponente. O sea, que ya ambas personas tienen un interés social, económico o personal, sí, que ponen en promedio o en proporción en esta circunstancia, y ambos empiezan a pelear ante esta circunstancia. Entonces, ¿cuál era el problema? El problema es que tienen cada quien sus propios intereses. ¿Cuándo se volvió un conflicto? Cuando ambos quisieron poner sus intereses de por medio y ahora pues no llegan a un acuerdo y generan un problema. Entonces, las estructurales se producen por estructuras opresivas en las relaciones humanas. Estas estructuras a menudo son configuradas por fuerzas externas a las personas en conflicto, como jerarquías, factores geográficos, temporales, entre otros. Entonces, puede existir un problema
que se genere desde la cabeza y eso derive un conflicto en toda una organización o en todo un lugar, pongamos un ejemplo. ¿Cuál es el problema? El problema es que, pongamos, espero que no tengan una familia así, pero pongamos que tienes un papá o una mamá irresponsable. Ese es un problema. ¿Cómo se transforma en un conflicto? Que toda la estructura, a raíz de eso, cada quien tomó sus decisiones, y toda la familia se volvió un conflicto familiar, porque todos están peleados, todos tienen problemas, todos se odian unos a otros por la misma circunstancia, que principalmente el problema era que tenían un papá y una mamá de una manera y se transformó al final en un conflicto. Entonces, por eso es importante entender cuándo es un problema que se transforma en un conflicto. De valores. Se produce por sistemas de creencia incompatibles. Los valores son creencias que las personas emplean para dar sentido a sus vidas, dictándole lo bueno, lo malo, lo verdadero o lo falso. Sí, entre otras cuestiones. Dentro de una organización, dentro de una filosofía organizacional, está misión, visión y los valores, ¿no? Y en estos valores muchas veces vemos que otras personas hacen cosas fuera de estos valores. Entonces, primero, ¿cuál es el problema? Pues el problema es que desde la estructura o desde nuestras políticas o de nuestra información todo ha estado equivocado. ¿Qué generó? Generó un conflicto, y un conflicto derivado a que nuestros valores están mal estipulados, están mal aplicados, la gente no le está dando el seguimiento adecuado. Entonces, niveles de conflicto. En el marco teórico de los niveles de conflicto de teoría de conflictos de Ralph, esta teoría propone que los conflictos sociales se pueden manifestar en diferentes o distintos niveles. Conflicto intrapersonal, conflicto interpersonal, conflicto intragrupal y conflicto intragrupal. Cuando hablamos de algo intra, se utiliza para denotar algo que se encuentra dentro o ocurre en un contexto específico. O sea, si hablamos de intrapersonal, que significa que es dentro de una persona o dentro de una situación que está abarcando una persona. Inter se refiere a lo que ocurre entre dos o más personas dentro de un grupo o un contexto social. Por lo tanto, si hablamos de interpersonal, como vimos, estamos hablando de una situación que aborda a un grupo o a un par de personas que afecta. Entonces, si estamos hablando de intrapersonal, primero el intra pues hace de que es una situación, pongamos, valga la redundancia, un problema que aborda a una persona. Un intrapersonal, un problema que aborda a un grupo de personas. ¿Sí? Una o dos personas. Intragrupal, un aspecto que afecta a un grupo. Intergrupal es un problema del grupo que afecta a todo el grupo. Correcto. Entonces, un conflicto intrapersonal es el nivel que ocurre dentro de los individuos, las ideas, pensamientos, valores, ¿sí? Que estos pueden generar un problema, pues cuando chocan dos personas, ¿sí? Y deja de ser un conflicto intrapersonal, ¿sí? Se puede volver un problema, ¿sí? Tus cosas que tienes en la cabeza, por ejemplo, si no abordamos los temas con profesionales adecuadamente, todo lo que tenemos dentro nos afecta a nosotros mismos, nos hace tomar decisiones y nos hace no estar bien fundamentados, ni siquiera tener bien establecidos ciertos criterios, y eso hace que el problema se vuelva un conflicto personal. No sé si alguna vez has escuchado de la situación de tiene conflictos personales. ¿Sí? Pues es derivado de una situación de un conflicto intrapersonal. Y esta situación también ocurre con un conflicto interpersonal, que nivel ocurre entre las personas, marido, mujer, jefe o subordinado, es normalmente entre un par de personas. Conflicto intragrupal es el nivel que se da dentro de un pequeño de grupo, familias, departamentos, clases, solo. Por lo tanto, el conflicto intragrupal es un nivel que se produce entre dos grupos o un problema que surgió dentro del grupo que se expandió y dañó más el grupo. Entonces, ¿cómo podemos afrontar ante alguna circunstancia esta situación? Thomas Kilmann, ¿sí?, establece que dentro de su instrumento que él desarrolló, establece que el TKI ofrece un marco práctico para entender y manejar conflictos, identificando 5 estilos diferentes. Por ejemplo, competición y colaboración, compromiso, evitación y acomodación.
Por lo tanto, aunque Thomas y Kilman no desarrollaron el marco teórico del sentido tradicional, su trabajo proporciona un marco práctico aplicando para comprender y abordar conflictos de diversos contextos. O sea, Thomas y Kilman no desarrollaron el marco teórico relacionado como anteriormente vimos, como el marco teórico de Ralph Dahrendorf, está difícil de pronunciar, ¿sí? Como el que sí estableció el conflicto interpersonal, interpersonal, intragrupal, ¿correcto? Sino que en este caso ellos aportaron bueno, está esta situación, existen los conflictos, bueno, ¿cómo los afrontamos? Entonces, en este ejemplo podemos ver competir, ganar y perder. Cuando uno compite tiene dos opciones, gana o pierde. Ya determinará ante qué circunstancia es mejor perder. Colaborar, ganar, ganar. Compromiso, el 50%, evitar perder, perder, y complaciente, perder, ganar. Entonces, si soy una persona que dice, bueno, ante este problema, pues yo voy a competir, yo voy a poner voy a luchar, es muy probable que en alguna situación uno de los dos tenga que perder. Y ante estas circunstancias a veces puede ser malo para ambas situaciones. Colaborar. Puedo tomar la decisión de colaborar con esta circunstancia, tengo el problema con esta persona, pero yo no quiero que se vuelva un conflicto, entonces puedo colaborar, y si la otra persona también está en esa disposición, entonces ambos generamos un ganar-ganar. Compromiso. Bueno, ninguno de los dos estamos de acuerdo, ninguno de los dos quiere participar en esto, pero pusimos un mutuo acuerdo, simplemente no va a pasar esto, entonces ambos tuvimos ni par ni ganar, 50-50. Evitar. Si yo no quiero confrontar, si yo no quiero vivir la situación, si yo nada más le doy largas a la situación, al final genero perder, perder. Y por último, complaciente. Bueno, ya voy a dejar que la otra persona gane. Entonces en automático yo pierdo y la otra persona gana. Métodos para resolucionar un conflicto o para dar una resolución de un conflicto. Identificar las posibilidades mejoras. Se identifica manualmente los problemas. Generar alternativas de solución. Evaluar todas las soluciones. Seleccionar mejor una solución. Implementar la solución y evaluar los resultados. Si quieres más desglose de esta información, no te olvides de contratar el servicio de un instructor en donde te va a explicar específicamente cada uno de estos pasos, cómo tú los puedes aplicar a tus funciones de día con día a través de algunos ejemplos prácticos. Entonces, puntos a tomar en cuenta cuando tú estás en una situación. Identificar cuándo es un problema que se puede transformar en un conflicto. Recuerda, un problema se puede transformar en un conflicto, ¿correcto? Entonces por eso es importante identificar esas dos partes. Separar el problema de la persona. Escuchar atentamente antes de decir y piensa detenidamente antes de actuar. Si la emoción es muy fuerte, espera 5 minutos en decir o actuar. No dejes pasar el tiempo. No compres problemas que no te corresponden. Forma parte de una solución. Intenta todo por tus medios antes de escalar a un problema. O sea, escalar un problema que se vuelva un conflicto. No lleves los problemas de trabajo a tu casa y viceversa. Por último, utiliza el seguimiento. Si te das cuenta, prácticamente todos nuestros temas, una de las partes importantes a la cual les damos pauta al finalizar es que ustedes tienen que darle un seguimiento, porque por lo regular dentro de una organización debería de existir un departamento específicamente diseñado para dar seguimiento a todos los temas puntuales, pero pues tú estás tomando esta capacitación a través de esta plataforma, por lo tanto te invito a que tú generes métodos de seguimiento a tus situaciones. Utiliza la metodología de los 6 pasos para analizar y resolver un problema, como vimos en algunas de las capacitaciones anteriores, y te lo explico en 15 minutos. Identifica las oportunidades de solucionar en un momento de tensión. Utiliza soluciones funcionales, rápidas y creativas. Por lo tanto, si tienes dudas, no te olvides de ingresar a la plataforma. Y pues bueno, al finalizar, pues como siempre, te comento, recuerda que es muy importante seguir viendo los diferentes temas que tenemos. Tenemos muchísimos y en muchísimos temas hemos tomado el reto de explicártelo en 15 minutos. Espero haber cumplido con ese tiempo el día de hoy. Aquí puedes darte cuenta que pues escaneando este código QR te manda a nuestra plataforma de aprendizaje que es Capacítate eLearning, en donde ingresas. Sí, vas a la sección de capacitaciones y vas a poder encontrar todos los temas relacionados que tenemos con la plataforma. Te agradezco de antemano, espero que puedas contratar nuestros servicios de capacitación más adelante y pues bueno, hasta la próxima.